de Derecho Administrativo 2. Hoy sean bienvenidos a su curso. Pues vean, en la última sesión estuvimos platicando ya una especie de repaso de lo que hemos estado conociendo durante este curso de Derecho Administrativo 2. Y el martes pasado estuvimos platicando acerca de la educación pública de manera general, acerca del ámbito jurídico de la administración pública, acerca también de lo que es el sistema de gobierno en nuestro país, y empezamos también a platicar un poco ya respecto a la administración centralizada, pero específicamente al organismo ejecutivo. Platicamos un poquito acerca de la presidencia de la República, de quién ejerce la presidencia, los requisitos para ser presidente, las prohibiciones para ser presidente, también de la presidencia de la República, de qué es la presidencia, de los requisitos para ser vicepresidente, de las funciones del vicepresidente, de en qué momento se elige al vicepresidente de la República. Y así, de forma general, estuvimos platicando de las figuras administrativas de la administración centralizada. Hoy, amigos, vamos a seguir platicando de otro par de temas que son muy importantes. Y vamos a platicar específicamente de los organismos que se encargan de la ejecución de las acciones dentro del organismo ejecutivo. Y específicamente, ¿verdad? Y específicamente, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan? Vamos a apagar la cámara. Bien, permítame. Muy bien, vamos a apagar la cámara porque se funciona mejor. Vamos entonces a platicar un poco acerca de los ministros de Estado. Cuando hemos platicado de la presidencia y de la vicepresidencia, pues hemos hecho referencia a que el organismo ejecutivo es el que se encarga de la ejecución de los recursos, de prestar los servicios públicos de manera directa. Por excelencia, el organismo ejecutivo es quien se encarga de prestar los servicios públicos. Es muy difícil que el presidente realicen este tipo de acciones, que se encarguen de ejecutar todas las acciones. Para ello, entonces, el presidente se vale de otras figuras administrativas conocidas como ministros de Estado. Los ministros de Estado o los ministerios de Estado son los órganos administrativos que se encargan de la ejecución de las decisiones del presidente, ¿verdad? Se encargan de la ejecución de las decisiones del presidente. Hay órganos administrativos que ejecutan y hay órganos administrativos que solo asesoran. Ustedes se recordarán ya en su curso de Derecho Administrativo 1 cuando se platicó un poquito de eso. Hoy vamos a platicar entonces de los órganos administrativos que sí ejecutan, que son los ministerios de Estado. Pues los ministerios de Estado, amigos, son los administrativos unipersonales y centralizados. ¿Por qué personales? Porque solo existe un ministro de Gobernación, porque solo existe un ministro de Salud, porque solo existe un ministro de Educación, etc. Y son centralizados porque siguen respondiendo de un superjefe que es el presidente de la República. Denme un segundo, vamos a mejorar. Muy bien. Creo que me escuchan mejor, ¿verdad? Continuamos entonces. Bueno, los ministros de Estado, entonces les comentaba, pues son órganos administrativos unipersonales y centralizados. Y de ellos se auxilia al presidente para el despacho o la atención de sus negocios. ¿Verdad? Para el despacho o la atención de sus negocios. Cuando hacemos referencia a este concepto de negocios, no lo tomen a mal, es porque así se llaman las actividades o los asuntos que debe conocer cada ministro. No es que vayan a ir a transar, no.
es porque así se conocen. De hecho, los ministerios de Estado también se conocen a veces como carteras públicas o carteras estatales en algunas partes de la doctrina del derecho administrativo. Pues bien, entonces el presidente, para poder ejecutar sus decisiones, utiliza a los ministros de Estado. Y los ministros de Estado tienen funciones y atribuciones, ¿verdad?, específicas que les desarrolla la ley del organismo ejecutivo, pero tienen unas generales que están plasmadas en la Constitución Política de la República de Guatemala. Lo relativo a los ministerios de Estado está desarrollado en la Constitución a partir del artículo 193 hasta el artículo 201. Entonces, ahorita, amigas y amigos, vamos a la Constitución Política de la República, al artículo 193. Vámonos todos al artículo 193 de la Constitución y vamos ahí a marcar algunos aspectos muy importantes de este tema de los ministros de Estado. Pues bien, en el artículo 193, ubiquémonos todos en el artículo 193, lo primero que encontramos pues son los ministerios. Y ahí nos establece, nos regula lo que precisamente acabamos de platicar, ¿verdad? Que para el despacho de los negocios del organismo ejecutivo habrá los ministerios que la ley establezca, con las atribuciones y la competencia que la misma les señale. ¿Cuántos ministerios hay actualmente? Hay 14 ministerios. Todos están desarrollados en la ley del organismo ejecutivo. No van a encontrar en la Constitución el listado de ministerios. Eso está en la ley del organismo ejecutivo. Bien. Luego, en el artículo 194, establece las funciones del ministro o de los ministros, que son las funciones generales, por así decirlo. Los 14 ministros tienen estas funciones, las que están reguladas acá en el artículo 194 de la Constitución. Las funciones específicas están plasmadas en un artículo diferente para cada ministerio dentro de la ley del organismo ejecutivo. Ahora bien, mis amigos, quiero que nos vayamos al artículo 196 de la Constitución. Al artículo 196, por favor. En el artículo 196 se encuentran regulados los requisitos para ser ministro de Estado. Y ahí nos establece, ¿verdad? El inciso A, que debe ser guatemalteco. Inciso B, hallarse en el goce de los derechos de ciudadanos. Y el inciso C, ser mayor de 30 años. Aquí cambia la edad. Aquí cambia la edad. Para presidente y vicepresidente, se recuerdan que eran 40 años. Para ministros, deben ser 30 años. Por favor, márquenlo. Márquenlo y hagan esa diferencia entre el requisito de edad de presidente y vicepresidente y el requisito de edad de los ministros de Estado. De los ministros de Estado. En el artículo 197 desarrolla lo relativo a las prohibiciones para ser ministro de Estado y ahí establece pues algunos requisitos muy especiales. El inciso A, los parientes del presidente o del vicepresidente o parientes de otro ministro de Estado. Inciso B, los que habiendo sido condenados en juicio de cuentas no hubieran solventado sus responsabilidades. Inciso C, los contratistas de obras o empresas que se costeen con fondos del Estado. Inciso D, quienes representan o defiendan intereses de personas individuales o jurídicas que exploten servicios públicos. Y el inciso E, los ministros de cualquier religión o culto. De ahí de último establece algo muy particular. En ningún caso pueden los ministros actuar como apoderados de personas individuales o jurídicas ni gestionar en forma alguna negocios particulares. Es decir, que los ministros o las personas que son designadas como ministros deben servir públicamente con exclusividad. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que solamente pueden trabajar para el organismo ejecutivo como ministros. No pueden tener ningún otro tipo de trabajo o representación. ¿Ya? O representación. Luego de esto, mis amigos, hay algo muy importante que se desarrolla acá en la Constitución, específicamente en el artículo 199. En el artículo 199
regula lo relativo a la comparecencia obligatoria a interpelaciones. La interpelación, amigas y amigos, es conocida también doctrinariamente como una especie de juicio político que se le hace a los ministros. Y la idea es de que los ministros vayan a rendir cuentas directamente al Congreso de la República. Sin embargo, amigas y amigos, debo decir que la interpelación es una figura que no es viable en un sistema como el que nosotros tenemos. Y les voy a explicar por qué. Porque los ministros tienen un superior jerárquico que es el presidente de la República. Si obedecemos a una administración centralizada, los ministros deben rendirle cuentas directamente al presidente de la República. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué existe esta figura de la interpelación? Resulta ser que cuando empezaron a crear la Constitución, ya hace más de 30 años, tomaron la figura de la interpelación ministerial que existe en países que dependen de una monarquía. Ustedes se han dado cuenta, amigas y amigos, que en los países donde dependen de una monarquía, debajo de la monarquía, es decir, debajo de los reyes, existe un presidente o un primer ministro. Para este tipo de figuras se estableció esta obligación de la interpelación, porque entonces, ¿verdad? Porque entonces el presidente o primer ministro es interpelado ante el parlamento de cada país porque su superior jerárquico, como no tiene otro directamente más que la monarquía, entonces la monarquía delega en el parlamento esa función de interpelación o esa función de fiscalización. Por eso es que existe esa figura de la interpelación de ministros. Pero acá en nuestro país se dejó regulada y se entorpeció en cierta medida, el desarrollo de las actividades de la administración centralizada. Eso es para que ustedes tengan claro de dónde viene esta figura de la interpelación. No es una figura propia de Guatemala, mis amigos, ¿verdad? No es una figura propia de Guatemala, es una figura que fue copiada del extranjero, ¿verdad? Y por eso es que se encuentra regulada. Pero como les digo, funciona muy diferente en otros países donde su sistema de gobierno es distinto, donde quien se encarga de la ejecución de los recursos es un primer ministro, porque así se llama, ya no se llama presidente, sino que se llama primer ministro, y por eso existe esa figura de la interpelación. Acá en nuestro país es distinto, y por eso personalmente les comparto, creo que esta figura de la interpelación fue mal aplicada en nuestro país, ¿verdad? Fue mal aplicada en nuestro país. Aquí me pregunta alguien, bueno, si ahí no aplicaría el tema del sistema de pesos y contrapesos. No, el sistema de pesos y contrapesos se refiere a algo que platicábamos en la sesión anterior referente a la distribución del poder, en varios organismos, como el organismo legislativo, organismo ejecutivo y el organismo judicial, que todos tienen la misma jerarquía, pero que actúan en diferente momento. Y unos tienen las herramientas para poder obligar a otros a cumplir con la ley, pero ninguno superior a otro. Acá, como hablamos de ministros de Estado, que son órganos administrativos inferiores a quienes realmente están al mando del poder o al mando de estos organismos, tanto ejecutivo, legislativo y judicial, pues queda pues muy grande esta figura de la interpelación, ¿no? Esta figura de la interpelación. Bien, continuando entonces, amigas y amigos, con este tema de los ministros, resulta ser, ¿verdad? Resulta ser que los ministros también se auxilian de algunas personas para poder ejecutar sus funciones. Y estas personas son los viceministros de Estado, ¿verdad? Los viceministros de Estado. Los viceministros de Estado, pues, son las personas que están subordinados al ministro, pero que se encargan de una actividad específica dentro de cada uno de los ministerios. No hay un número limitado de viceministerios, no hay un número limitado de viceministerios. Y esto lo encontramos regulado en el artículo 200 de la Constitución. Vámonos entonces a el artículo 200 de la Constitución. Y ahí nos establece
En cada ministerio de Estado habrá un viceministro. Para ser viceministro se requieren las mismas calidades que para ser ministro, es decir, ser guatemalteco, hallarse en el goce de sus derechos y ser mayor de 30 años. Y luego viene un párrafo muy interesante. Para la creación de plazas adicionales de viceministros, será necesaria la opinión favorable del Consejo de Ministros. Ahí cambia la cosa, ¿verdad? Para crear ministerios es necesario que se cree a través de una reforma a la ley del organismo ejecutivo, y la reforma a las leyes solo la realiza el Congreso de la República. Eso lo tenemos claro. Para crear viceministros o viceministerios, solo es necesaria la opinión favorable del Consejo de Ministros, que ahorita vamos a platicar, que es el Consejo de Ministros. Cambia la forma de creación de un ministro, perdón, de un ministerio a la de un viceministerio. Por ser inferior, va más abajo el tema de la autorización de su creación. Bien, continuando con los temas que estamos ahorita tratando, y como ya hicimos una pequeña referencia a ello, vamos a platicar un poquito acerca del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros, mis amigos, es un órgano administrativo colegiado, y en él se encuentran la reunión de presidente de la República, vicepresidente de la República y todos los ministros de Estado, o cuando estos no pueden, el viceministro que haya sido designado para su representación. Las personas que integran el Consejo de Ministros son quienes son solidariamente responsables de las decisiones que se acuerdan dentro de él. Y quien preside y convoca al Consejo de Ministros es el presidente de la República. El Consejo de Ministros lo encontramos regulado en el artículo 195 de la Constitución Política de la República. Y vamos entonces a irnos un poquito a ese artículo. En el primer párrafo establece: el presidente, el vicepresidente de la República y los ministros de Estado, reunidos en sesión, constituyen el Consejo de Ministros, el cual conoce de los asuntos sometidos a su consideración por el presidente de la República, quien lo convoca y lo preside. ¿Para qué sirve el Consejo de Ministros? Pues sirve para tomar algunas decisiones que son de trascendencia nacional. Por ejemplo, la designación de un magistrado titular y uno suplente ante la Corte de Constitucionalidad por parte del organismo ejecutivo, ¿verdad? Otro ejemplo es la creación de viceministerios, como lo acabamos de ver en el artículo 200, ¿verdad? Y para otro tipo de decisiones que debe tomar el presidente, como la declaratoria de estado de excepción, etcétera, también es necesario agotar esta vía del Consejo de Ministros. Agotar esta vía del Consejo de Ministros. Bien, ahora hay que hacer una distinción en cuanto a un tema que se parece al tema de los consejos, y es el gabinete presidencial. Es diferente el Consejo de Ministros a el gabinete presidencial o de gobierno. El gabinete presidencial o de gobierno es el conjunto de titulares de instituciones en los cuales quedan incluidos todos aquellos funcionarios que de alguna u otra manera tienen que ver con un tema específico. Entonces viene el presidente y crea un gabinete, y ahí en este gabinete pues incluye a ministros, directores, secretarios, puede incluir a alcaldes, gobernadores, etcétera, incluso diputados. Se crea este gabinete con el ánimo de tener un equipo multidisciplinario para tratar un tema en específico de un lugar en específico. Ese es el gabinete presidencial o de gobierno, que es distinto al Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros es presidente, vicepresidente y los 14 ministros. El gabinete presidencial de gobierno es cualquier persona que el presidente designe para integrar esta instancia y para tratar un tema específico. Esa es la diferencia entre Consejo de Ministros y gabinete presidencial, ¿verdad? Es para que lo tengamos claro, porque suele confundirse estos términos o estas definiciones. ¿Dudas o preguntas, mis amigos, hasta el momento? Yo los escucho. Licenciado, buenas noches. Adelante, por favor. Disculpe, fíjese que yo solo tengo una duda. Con ministros
para tomar ciertas decisiones en cuanto al país, es necesario, me imagino, que estén los 14 ministros, pero de igual manera, si faltara uno o dos, igual se da el consejo, o sea, se reúne. Como lo establece la misma Constitución, no puede faltar ninguno. Y cuando falta uno, se delega la representación en uno de los viceministros. Si faltara alguno, con que haya mayoría, es suficiente para tomar decisiones. Es suficiente para tomar decisiones. Pero, como los ministros tienen la obligación de comparecer al Consejo por mandato constitucional, siempre se delega en un viceministro la representación, porque entonces si no violan la Constitución y ya pueden incurrir en otro tipo de situaciones jurídicas o legales. Regularmente siempre se integra. Regularmente siempre se integra. ¿Qué más? Por ahí, adelante. Licenciado con Mauricio. Adelante, don Manuel. ¿Sería posible que me podría explicar de nuevo la definición entre gabinete presidencial y Consejo de Ministros? Bien, pues, Consejo de Ministros, pues es un órgano administrativo que está regulado en la Constitución Política de la República, que se integra por el presidente, el vicepresidente y todos los ministros, para tratar temas de interés nacional. El gabinete presidencial o de gobierno es la reunión de varios funcionarios que pueden o no pueden ser parte del organismo ejecutivo, pero que se nombran o se designan con el ánimo de tratar un tema en específico. Por ejemplo, un gabinete presidencial o de gobierno puede ser para tratar el tema de la sequía en el corredor seco. Entonces ahí viene el presidente y puede designar al ministro de Agricultura, al ministro de Salud, al secretario de Bienestar Social, a los alcaldes de los municipios que integran pues este famoso corredor seco, a los diputados. Se les puede invitar incluso a formar parte del gabinete porque tienen cierta responsabilidad en ese tema. Ese es un gabinete presidencial de gobierno. Si se dan cuenta, ahí les mencioné funcionarios ¿verdad? de distintas dependencias. Pero como les digo, se reúnen para tratar un tema en específico. Esa es la diferencia. Gracias, licenciado. Muy bien, ¿alguien más por ahí? Adelante. ¿Alguien más por ahí? Por aquí me preguntan de Coprecovid. La Coprecovid era una comisión presidencial, esta es distinta. Las comisiones presidenciales sí son funcionarios que dependen directamente del presidente y que se designan con el ánimo de tratar un tema en específico. Y en este caso fue el tema del COVID, ¿verdad? Que yo recuerdo que ya quedó pues desintegrada esta instancia, pero son comisiones temporales, ¿verdad? El tema de las comisiones, como está con COVID, fue temporal, como se pueden crear cualquiera otras comisiones de manera temporal, pero sí es distinto al Consejo de Ministros y al Gabinete Presidencial, ¿verdad? Adelante por ahí, Beverly Sosa, adelante. Buenas tardes, licenciado. El gabinete presidencial o de gobierno no tiene fundamento legal al igual que lo tienen los ministros o los ministerios. No, el gabinete presidencial o de gobierno no tiene un fundamento. No tiene un fundamento. Es una figura que la práctica y la doctrina ha ido generando, pero legalmente no tiene un fundamento. Es doctrinario prácticamente. Por acá alguien más me pregunta si el gabinete presidencial deben ser funcionarios únicamente. Sí, solamente funcionarios. Solamente funcionarios. Como les digo, que pueden o no pueden ser parte del organismo ejecutivo, pero sí tienen que ser funcionarios porque pues tienen una función específica de un tema a tratar, ¿verdad? De un tema en específico. Me preguntan cómo se crean los viceministros. Los viceministerios se crean a través de la opinión favorable del Consejo de Ministros, ¿no? Del Consejo de Ministros. Ahí está establecido en el artículo 200. Bueno, continuamos entonces. Como les mencionaba, la doctrina del derecho administrativo trata o desarrolla acerca de algunos órganos administrativos que son de ejecución y otros órganos administrativos que son de asesoría, ¿verdad? Meramente de asesoría.
Estos órganos administrativos de asesoría, o dentro de estos, encontramos por excelencia a las secretarías de la presidencia, Las secretarías de la presidencia son órganos administrativos que surgen de la necesidad del presidente y del vicepresidente de asesorarse en la realización de algún asunto específico, ¿verdad? Para poder ejecutar algún asunto específico. Pero las secretarías no ejecutan, solamente asesoran, solamente orientan. Quien ejecuta es el ministerio, ¿ya? Es el ministerio quien ejecuta. La secretaría no. Lo realiza directamente la presidencia o vicepresidencia a través de los ministerios, pero las secretarías únicamente asesoran. Bien, doctrinariamente hay dos clases de secretarías: las constitucionales y las legales o infraconstitucionales. Las constitucionales se consideran así porque son creadas desde la misma Constitución Política de la República, como es el caso de la Secretaría General y la Secretaría Privada de la Presidencia, las cuales se encuentran reguladas en el artículo 202 de la Constitución. Y las legales o infraconstitucionales son todas las demás secretarías que están reguladas en la ley del organismo ejecutivo. Ley del organismo ejecutivo. Es decir, entonces, que para crear una secretaría es necesario reformar la ley del organismo ejecutivo e incluir en la ley a la nueva secretaría. Es decir, pasa por el Congreso de la República la creación de una nueva secretaría. Hace algunos años, más o menos unos 10 años, recuerdo yo, durante el gobierno del Partido Patriota, recuerdo que la señora vicepresidenta en ese momento, Roxana Valdetti, creó una secretaría que, si mal no recuerdo, era de transparencia, pero la creó a través de un acuerdo de Consejo de Ministros. Ahí se metió en el Consejo de Ministros y ahí se creó la secretaría. Entonces le enmendaron la plana, plantearon una acción de inconstitucionalidad y le dijeron: señora, usted no puede crear secretarías porque esto solo le compete al Congreso de la República, reformando la ley del organismo ejecutivo, y votaron esa Secretaría de Transparencia que se había creado. Cuando hacemos referencia a este término de infraconstitucional, se refiere a que es creada por fuera de la Constitución. No es contrario a la Constitución, es por fuera, no es contrario. Por favor, tengan bien claro eso. Cuando les mencionen infraconstitucional es porque es por fuera de la Constitución, no contrario a, no contrario a. ¿Cuántas secretarías hay? No recuerdo ahorita el número específico. Están reguladas en la ley del organismo ejecutivo y hay secretarías que dependen de la presidencia y hay secretarías que dependen directamente de la vicepresidencia. ¿Verdad? De la vicepresidencia. Ahora bien, en el artículo 202 de la Constitución, aparte de regular la Secretaría General y la Secretaría Privada de la Presidencia, regula también los requisitos para poder ser secretario presidencial o vicepresidencial, y está regulado precisamente en el segundo párrafo del artículo 202, y ahí nos establece: los secretarios general y privado de la Presidencia de la República deberán reunir los mismos requisitos que se exigen para ser ministro y gozarán de iguales prerrogativas e inmunidades. Quiere decir entonces que para ser secretario presidencial o vicepresidencial hay que ser guatemalteco, estar en el goce de sus derechos y ser mayor de 30 años. 30 años. Entonces, a ese párrafo del artículo 202, háganle ahí el llamado al artículo 196 de la Constitución, porque ahí es donde están los requisitos. ¿Ves? Donde están los requisitos. ¿Dudas o preguntas respecto a las secretarías, mis amigos? Adelante, por favor. Licenciado, ¿podría repetir las dos clases de secretarías, por favor? Claro, hay secretarías constitucionales y secretarías legales o infraconstitucionales. En las constitucionales son las creadas desde la Constitución Política de la República, ahí solo encontramos la general y la privada, y las legales o infraconstitucionales son todas las que encontramos reguladas en la ley del organismo ejecutivo.
¿Más dudas o más preguntas, amigos? ¿Más dudas o más preguntas? Yo los escucho. Bueno, Estamos bien, continuamos. gracias. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Bueno, hasta este tema, hasta acá, el tema de las secretarías, viene entonces su primer examen parcial. Su primer examen parcial, que lo tenemos ya el próximo martes. Tenemos entonces, para hacer un breve repaso nuevamente, vamos a arrancar. Los temas serían, desde el inicio, que es la administración pública de manera general, el ámbito jurídico, sistema de gobierno, presidencia, requisitos, prohibiciones, ¿verdad? Forma de elección de presidente y vicepresidente, funciones doctrinarias de presidente y vicepresidente, la vicepresidencia de la República, funciones del vicepresidente, ministros de Estado, Consejo de Ministros, Gabinete Presidencial y Secretaría de la Presidencia. Lo que hemos ido marcando en la Constitución es importante que lo manejen. Es importante que lo manejen, ¿verdad? Es importante que lo manejen. A ustedes, por ser sección C, primera hora, pues el examen está programado para las 5:30. Yo sé que no van a estar todos a las 5:30 porque es difícil. Yo paso el examen o lo empiezo a pasar a las 5:45. Si usted llega a las 6 de la tarde, le paso su examen. Si usted llega a las 6:15 de la tarde, le paso su examen. Si llega después de las 6:15 de la tarde, ahí sí ya no, porque ya van más de 45 minutos de la hora señalada y ya no sería justo para los demás compañeros que están ya en su examen. El documento, ahorita se lo vamos a enviar, me recuerda que se los he enviado, pero ahorita se los voy a enviar. ¿Ven? Miren, son como 2 o 3 páginas, pero de 2 o 3 páginas se va desglosando otros temas. Ustedes ya se dieron cuenta cómo vamos a ir desarrollando los temas. Y por eso, y se los voy a enviar porque si no, a mí no me gusta que estén copiando, ¿vale? Yo por eso no dicto, pero ahí en el documento está todo. Si ustedes manejan bien el documento y manejan la Constitución, mis amigos, su examen ya está destinado para que sea un éxito. Aprovechen el primer examen parcial, no se los pongo complicado porque trato de apoyarles en este primer parcial para que no se vayan complicando mucho la vida para su segundo o para su tercer examen parcial. ¿Cuál es la modalidad de mi examen? No lo sé todavía, no sé si se los voy a poner de casos o de subrayar o no sé, pero todavía no lo hemos definido. Oigan, ustedes estudien, repasen y vamos ahí con todo. Por ahí adelante, don Manuel. Muy buenas tardes, licenciado. Con una molestia, asistencia siempre la pasan por acá siempre, ¿no? Sí, hoy creo que no hemos pasado todavía. Hay Bueno, es que de hecho la clase, creo que todavía no, clase todavía pasada no no está pasaron formalizada tampoco, la ¿no? asistencia. Hay algunos compañeros que todavía están con el tema de la asignación, que de hecho mañana nos van a resolver ahí. Incluso creo que el propio martes vamos a estar resolviendo todavía temas de asignación. Entonces, por eso todavía no está formalizada. Creo que ya la vamos a agarrar formal ya a partir de después del examen parcial, porque sí faltan varios de asignarse. De hecho, ahorita hay acá 227 conectados y en listado creo que son menos. Entonces, vamos a preguntar en control académico, pero si tienen algún inconveniente, pues con mucho gusto estamos para apoyarles. Gracias, licenciado. Con una consulta, Adelante, Herbert. ¿se podrá usar en el examen lo de la Constitución? ¿Se puede entrar a la ley? Ustedes, como buenos estudiantes del derecho, lleven siempre su ley en la mano. Ok, gracias. Lleven siempre su ley en la mano. Ya veremos ahí, dependiendo cómo sea la modalidad, si se puede utilizar o no se puede utilizar. Si es meramente doctrinario, pues no van a encontrar nada en la Constitución, ¿va? Si es legal o fundamentos, pues definitivamente van a tener que usar la Constitución, pero como les digo, ustedes vayan preparados siempre, siempre, siempre. ¿Más Licenciado, dudas, amigos? la ley del organismo ejecutivo también la va a solicitar. También la ley del organismo ejecutivo. Miren, ahorita vamos con Constitución Política de la República y ley del organismo ejecutivo, pero más la Constitución que la ley del organismo ejecutivo. Hoy voy a tratar de basar el examen solo en la Constitución, para no hacernos muy bolas.
Sí, les vamos a compartir el material. Ya ahorita mismo solo terminamos la sesión y les vamos a compartir el material hoy. Eso sí, como les dije, el material lo tienen que manejar, como decían los profesores antes, de pe a pa. De pe a pa. Ustedes ya se dieron cuenta que es una guía, pero si esa guía ustedes la manejan bien, no se van a complicar su examen. Bueno, amigas y amigos, entonces yo los dejo ahí con unos minutos para comerse su panito y su cafecito antes de conectarse a su segundo curso. Espero saludarles entonces el próximo día martes. Traten de llegar temprano, por favor, y así salimos de su examen lo más pronto posible. Gracias, ¿Por licenciado. ahí alguien tiene todavía otra Gracias, duda? licenciado. Gracias, Alguien Lic. levantó la mano. Vamos a ver. Ya se arrepintió. Bueno, amigos, que Dios me los bendiga, muy feliz noche y desde ya buen fin de semana. Hoy. Gracias, Lic. Gracias, licenciado. Gracias, Feliz noche. Gracias. Noche, Lic.